Dice que se citó, por ejemplo, a la votación de Dominga muy encima. El ministro de Economía de la época no votó, dando como argumento esto mismo, que no tuvo tiempo de poder conocer en detalle el proyecto. ¿Se hizo mal la votación por parte del Comité de Ministros? Digamos que fue curiosa la forma en cómo se llevó a cabo, a nosotros también nos sorprendió. De todas formas, fue la misma empresa la que, bueno, este proyecto que ha salido tanto en la prensa, hicieron relaciones públicas a través de la prensa diciendo que iban a pedir el silencio administrativo, y efectivamente el silencio administrativo podía haber procedido. Eso significaba que el procedimiento llegaba hasta ahí con una resolución de rechazo, pero sin fondo, y eso nos afectaba a todos finalmente, al proyecto y a nosotros como observantes de participación ciudadana. Puede discutirse si se hizo bien o no en el Comité de Ministros, pero hay que tener en cuenta también que este es un proyecto que tiene graves falencias ambientales, y ese era el fondo del asunto. Y el Tribunal Ambiental finalmente lo que resuelve es en relación a las cuestiones de forma, que a mí me parece que no son lo suficiente como para dejar sin efecto la decisión del Comité de Ministros, que es rechazar el proyecto de Dominga. Ya, porque para ustedes está bien argumentado, más allá de cómo se haya hecho, la externalidad negativa para el medio ambiente y los impactos que tendría Dominga. El proyecto de Dominga, su vicio principal es que tiene una mala línea de base tanto en el medio marino como en algunos aspectos de su medio terrestre, insuficientes medidas de compensación también en ciertos elementos, y eso es mucho más importante. Los vicios en derecho se evalúan, o sea, pueden existir una diversidad de vicios de los actos administrativos, no todos ellos pueden dejar sin efecto la resolución del acto. No todos pueden dejar sin efecto el acto mismo, el acto administrativo. Y en este sentido nosotros creemos que los vicios que motivaron el rechazo del proyecto Dominga son mucho más importantes que aquellos que son meramente formales. Ahora, por lo que yo le escucho, más allá de que la Corte Suprema entonces respaldara el fallo del Tribunal Ambiental y esto se tuviera que retrotraer, ¿ustedes están esperanzados en que en esa nueva discusión, a partir de la etapa en la que queda retrotrayéndose, se pueda demostrar que Dominga es un proyecto que afecta al medio ambiente y por lo tanto se le dé, digamos, luz roja, se paralice completamente? Nuestro objetivo ante ¿O tienen algo de desconfianza? No sé, es que es la desconfianza habitual en el sistema nomás. O sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental aprueba todos los proyectos que entran y Dominga es una verdadera excepción. Dominga está dentro del 3, tanto proyecto de los proyectos que se rechazan en la fase de calificación. El 96% y más de los proyectos se aprueban en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto, esa es una cuestión de base a la cual nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a llegar a los tribunales ambientales a discutir la viabilidad de los proyectos que ya fueron aprobados. El caso de Dominga es una excepción. Ahora bien, nosotros lo que vamos a tratar de hacer también es decirle a la Corte Suprema lo que te estaba diciendo, o sea que los vicios ambientales son mucho más importantes, porque también nos evita sostener esta discusión de nuevo. O sea, el hecho de que el tribunal haya decidido por cuestiones formales y que la Corte confirmare ese fallo, significa que toda la discusión ambiental que ya sostuvimos ante los tribunales ambientales queda vigente. Porque la empresa no va a tener posibilidad de subsanar la falta de información. Eso iba a preguntar, porque algunos dicen, y estuve leyendo varios comentarios en redes sociales, etcétera, bueno, aquí lo que va a pasar es que la empresa va a ofrecer un par de compensaciones, mitigaciones, como hemos visto en otros proyectos, y finalmente aquellos que son más desconfiados y que miran el sistema como algo más débil, se le va a dar el vamos porque aquí hay intereses económicos que sustentan ese proyecto. La empresa que está detrás de Dominga puede presentar nuevas mitigaciones, puede hacer cambios a los estudios de impacto ambiental que ya se han discutido en las instancias previas. No puede hacerlo bajo ningún punto. Por lo tanto, si se retrotrae, se debe discutir exactamente con los mismos antecedentes que se ha hecho hasta ahora. Exactamente. Y hasta ahora lo que ha ocurrido es que en esas instancias Dominga no ha aprobado. Así es. Ya, por lo tanto, pensar en que aquí se le dé el vamos a Dominga es más difícil que pensar que Dominga quede paralizada. Si esta fuera una lógica de probabilidades por lo que ya tenemos, lo más probable es que quede paralizada. Lo más probable, diría yo, por lo que te decía, que el sistema está hecho para aprobar proyectos, es que el proyecto se apruebe, porque la Comisión de Evaluación y el Comité de Ministros lo que sí pueden hacer es establecerle condiciones al proyecto. No se puede aportar nueva información, sí se le puede establecer nuevas condiciones. Entonces sí se pueden comprometer como mitigaciones futuras, compensaciones futuras, ya, o sea, ahí sí está el riesgo de que esto pudiera cambiar. Así es, sí. Ya, pero no porque se discuta algo distinto a lo que ya se discutió. No, en base a los mismos antecedentes que ya están. Poniéndonos en la etapa en que quedó Dominga, si es que realmente se aplicara este fallo del Tribunal Ambiental, hasta ese punto, hasta la Comisión de Evaluación Ambiental, ¿cómo iba el proyecto? ¿Hasta ahí quedó rechazada o quedó aprobado?
A nuestro modo de ver, hay varias evidencias de que el proyecto hasta ese punto adolecía de información esencial. En parte porque el proyecto llega a 4 adendas, siendo que la norma actual solo permite 3. Adendas son los actos por los que la empresa hace modificaciones a su proyecto mientras los servicios sectoriales se lo observan. Ya. Hicieron 4, la norma permite solo 3. Por otro lado, la campaña de las rutas de navegación para determinar la línea de base de las rutas de navegación se hizo en 2 días en septiembre. Y eso es ciertamente una deficiencia gravísima. Esto solo sucede en el Adenda 3 o Adenda 4, puede que me equivoque. Pero la evidencia es que el proyecto adolecía de información esencial al momento de llegar al informe consolidado de evaluación. Ya, y por lo tanto se hizo aquí también una evaluación sin tener toda la información necesaria, dices tú. Yo creo que sí, así es ese es el caso que hemos tratado de presentar nosotros. Pero, claro, esta falta de información esencial tuvo eco en la decisión de la Comisión de Evaluación, que fue de rechazo, y el Comité de Ministros, que también fue de rechazo. Ese es el fundamento de esa decisión. Sí, algunos aquí, de todas maneras, han visto razones políticas y nuevamente se ha abierto como la discusión sobre qué tan fuerte, y qué tan técnica y qué tan real es nuestro sistema de evaluación ambiental y cuánto está contaminado por otro tipo de aspectos como lo político. ¿Qué te parece a ti esa discusión? ¿Tenemos hoy día un sistema suficientemente fuerte en el que todos podamos confiar y creer para un lado o para el otro que aquí se aplicaron criterios técnicos y hay una evaluación real y no que se está aplicando la política para bien o para mal? Yo creo que el aspecto político es fundamental al momento de la aprobación de los proyectos, eso no cabe duda. ¿Es un problema de diseño del sistema? Sí, no es un problema necesariamente de los gobiernos de turno, sino que el diseño permite que exista mucha influencia de los gobiernos de turno para la aprobación o el rechazo de estos proyectos. Porque en el fondo en esta instancia a la que se retrotrae la votación fue por parte de los CEREMIS, que son Correcto. los que componen esa comisión de estudio medioambiental, ¿cómo se llama? Comisión de evaluación. De evaluación ambiental. Y luego el Comité de Ministros también está conformado por los ministros de Estado, que algunos dicen, bueno, tienen una sensibilidad política que es el gobierno de turno, básicamente. Correcto. De hecho, aquellos que defienden Dominga consideran que aquí, por razones políticas, se rechazó este proyecto. ¿Qué pasa con las razones ambientales? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti y a otros a rechazar el proyecto Dominga? ¿Cuáles serían los impactos? Sí, me dejas un poco también hablar del Sí. aspecto político. Claro, uno puede hacer la crítica de lo político al sistema, sin embargo es finalmente un contenido que trasunta las decisiones, porque las decisiones se ven que son técnicas ambientales, digamos. Uno a través de la política decide qué es lo que quiere, pero las decisiones igual tienen un fundamento técnico ambiental. Y desde el punto de vista de Dominga, yo creo que hay una deficiencia mayúscula en relación a la línea de base terrestre, en particular la biodiversidad que está presente en el sitio, y la influencia del puerto y el tránsito de buques en la Reserva Marina Pingüino de Humboldt. Eso me parece que son los dos aspectos fundamentales, que además lo que pone en riesgo, sobre todo el proyecto portuario, es la sustentabilidad de la actividad económica de Punta de Choros y en general la que se da en torno al área marina. Bueno, tú representas a pescadores y mariscadores. ¿Cuál sería el impacto que tendría para ellos este puerto, que es uno de los aspectos de Dominga, porque esto es un proyecto minero portuario? Correcto. Existe en general un riesgo de que la biodiversidad de la zona sea ahuyentada por el tránsito de buques, que la influencia que tiene el tránsito de buques también signifique un impacto sobre el tránsito de cetáceos, sobre los pingüinos también. Eso era un tema principal, puesto que las medidas de compensación en relación al hábitat de los pingüinos tampoco está probado que vayan a funcionar. Pero el principal riesgo es hipotecar finalmente la sustentabilidad del recurso que ellos extraen, que es el loco, que es en general la fauna relacionada con él, peces, etc. ¿Cuál es el argumento de la empresa para decir que no se va a generar este impacto medioambiental? Tú me decías medidas de mitigación, por ejemplo, para poder proteger al pingüino de Humboldt. Este es uno de los lugares, además, de interés mundial en términos científicos por tener justamente esta especie en ese sitio. ¿Qué dice la empresa? ¿Cómo ha tratado de paliar, mitigar los posibles daños que pudiera haber ahí? La fauna del pingüino de Humboldt en la zona se da en 2 islas, y me van a notar si es que me equivoco, pero es que ya ha pasado harto tiempo en el caso.
Se da en dos islotes, el islote, entiendo, Pájaro 1 y la isla Damas. Entonces la medida de compensación del pingüino es desratizar una de estas dos islas para que el pingüino supuestamente llegue a anidar ahí. Pero eso no está probado que funcione, y de hecho la gran crítica que se le hace es que esa medida de compensación está basada en un paper del profesor Luna, y el propio profesor Luna dice que esa medida de compensación, o sea, ese estudio él lo hizo en base a una hipótesis de laboratorio y que no hay prueba de que funcione en la realidad. Ya. Ese es el argumento de la empresa y nuestro argumento en contra también. Por lo tanto, en caso de que fuera aprobado este proyecto, pongámonos en ese escenario, se intentaría llevar adelante este plan, pero podría haber ahí una catástrofe natural. Absolutamente. Que después simplemente tendríamos que lamentar, que después simplemente tendríamos que, no sé, pagar en términos de compensaciones y multas, pero es irrecuperable si es que ese daño se diera, digamos. Sí, absolutamente. Sí, ha habido de hecho campañas del mundo científico justamente hablando de esta situación, ¿no? Del riesgo que significa, sobre todo para el pingüino de Humboldt, que tiene ahí como su hábitat. Correcto. Así es. Ahora, reconsiderar en esta materia algo sería simplemente que se le pongan nuevas exigencias, por ejemplo, para esta situación en particular. No es que ahora la empresa pudiera ofrecer algo más. No hay nada que además ofrezca esa certeza, ¿no? De que los pingüinos van a efectivamente subsistir. Exactamente, sí. En este punto, como te decía, no hay posibilidad de que la empresa aporte nuevos antecedentes. O sea, si es que es efectivo que faltó información en la línea de base, esa información ya no estuvo. No puede volver a estar porque al momento que se retrotrae es solo de la decisión. Y la decisión lo que puede hacer es establecer condiciones como, por ejemplo, otra medida de compensación de pingüinos, cuestión que también hay que evaluarla técnicamente si es que va a funcionar, y eso será materia del próximo caso que tengamos. Abogado, ¿ustedes confían en lo que va a pasar de aquí en adelante? La ministra del Medio Ambiente decía, ahora el proceso sí se va a ajustar a derecho, dejando entrever que hasta ahora no se ha ajustado a derecho, que es justamente lo que ha considerado el Tribunal Ambiental para esta decisión. ¿Ustedes están confiados en que sí se va a ajustar a derecho? No nos queda alternativa que confiar. Como te decía, el sistema está diseñado para aprobar proyectos. Lo que sí, también confiamos en que las alternativas de revisar el proyecto, esto es a través del Tribunal Ambiental, eventualmente de la Corte Suprema, también van a estar disponibles para nosotros, y por supuesto que vamos a también ocupar todos nuestros derechos al respecto. Hablando de plazos, ustedes todavía no han recurrido a la Corte Suprema, lo van a hacer en los próximos días, entiendo. Tenemos 15 días desde el fallo, que fue el viernes pasado. Y luego de que ustedes interpongan este recurso, ¿cuánto tiempo va a pasar para que la Corte Suprema tenga que entregar su respuesta? Porque finalmente esto va a ser lo que va a determinar si el proceso llega hasta aquí y Dominga definitivamente queda rechazado, o se abre la posibilidad de revisar y por lo tanto el futuro es incierto, esperando a lo que las instancias vayan decidiendo. Yo creo que la dilación en la Corte son más o menos 4 meses a 6 meses. Ahí vamos a estar conversando un fallo definitivo. Ya, ahí recién vamos a saber si es que esto se vuelve a discutir o si queda definitivamente denegado como el permiso para Dominga. Correcto, así es. Ya, y si quedara denegado el permiso para Dominga a través de la Corte Suprema, ¿la empresa no tiene nada más que hacer? Ni siquiera si reformula su proyecto, ¿o la empresa puede volver a intentarlo muchas veces? La empresa puede volver hoy, si quisiera, volver a ingresar su proyecto de evaluación ambiental con las modificaciones que crea necesarias. Eso es una decisión completamente privada. Ellos apostaron por este retrotraimiento hacia el ICE, pero perfectamente esto podría haber sido retirar el proyecto, reformularlo, por ejemplo, para no producir los impactos que produce y volver a ingresarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es una decisión de ellos. Bien, pues nos vamos a quedar muy pendientes a ver cómo se va dando esta tramitación, primero con el recurso que ustedes interpongan y luego, por supuesto, con la decisión de la Corte Suprema, a ver si se abre o no una rediscusión en torno al proyecto minero portuario Dominga. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Una buena jornada.